Hoy vamos a hablar de una historia que puede tocar las fibras más sensibles del alma. Vamos a explorar el profundo dolor de una madre que perdió a su hijo, un tema que no solo nos conmueve, sino que también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la naturaleza de la pérdida y cómo enfrentamos los momentos más oscuros de nuestra existencia. La historia de hoy es sobre el amor incondicional de una madre, el vacío que deja una ausencia tan significativa y cómo, a pesar del dolor, hay formas de encontrarle un sentido a la vida cuando todo parece perdido. Antes de comenzar, les recordamos que si disfrutan de este tipo de historias y reflexiones, se suscriban al canal para no perderse las próximas lecciones que compartimos aquí. También, si este relato toca tu corazón, te invitamos a que comentes en la sección de comentarios la frase, "Encuentro la paz en la aceptación". Es importante que estos temas se traten con respeto y empatía, ya que el dolor por la pérdida de un ser querido es una de las pruebas más difíciles a las que cualquiera puede enfrentarse. La historia comienza con una madre llamada Sofía, una mujer llena de vida y alegría, cuyo mundo giraba en torno a su pequeño hijo, David. Desde el primer momento en que lo sostuvo en sus brazos, Sofía supo que su propósito era protegerlo y verlo crecer. David era un niño risueño, curioso y lleno de energía, con una mirada que irradiaba felicidad. Para Sofía, cada momento con él era un regalo invaluable, las tardes en el parque, las historias antes de dormir, los pequeños logros diarios que compartían juntos. Vivían en un hogar modesto, pero lleno de amor y de pequeños rituales que unían a madre e hijo de manera profunda. David era su razón de ser, su luz y su motor. Desde los primeros pasos hasta las primeras palabras, Sofía lo había acompañado en cada momento, alentándolo y protegiéndolo con todo su ser. A pesar de las dificultades económicas y de estar criando a su hijo sola, ella nunca se quejaba, más bien, consideraba cada día con él como un triunfo y una bendición. Cada risa de David, cada abrazo y cada "te quiero, mamá", eran el motivo por el que Sofía seguía adelante, sorteando las dificultades con una valentía que solo una madre puede comprender. Para ella, la vida no podría haber sido más perfecta, porque lo tenía a él, y con eso era suficiente. Pero como suele suceder en la vida, a veces las tragedias golpean cuando menos lo esperamos. Un día, mientras jugaban en el jardín, David empezó a quejarse de un dolor extraño en el pecho. Sofía, preocupada, lo llevó inmediatamente al hospital. Al principio, los médicos no le dieron mucha importancia, tal vez era solo un malestar pasajero. Sin embargo, cuando los síntomas se hicieron más frecuentes, comenzaron a realizarle estudios más detallados. El diagnóstico fue devastador, una rara enfermedad cardíaca que ponía en riesgo la vida de David. El mundo de Sofía se vino abajo. No podía comprender cómo un niño tan lleno de vida y alegría podía estar enfrentando algo tan serio. Pasó noches enteras en el hospital, sin dormir, solo observándolo, rogando en silencio por un milagro. Pero la enfermedad avanzaba rápidamente. Ella intentó todo, tratamientos, especialistas, medicinas alternativas. Pero nada parecía detener el curso implacable de la enfermedad. Sofía pasó de la negación al miedo, y del miedo a la desesperación. Pero nunca dejó de luchar por su hijo, porque la esperanza de una madre es lo último que se apaga. A pesar del dolor, cada momento con David seguía siendo un tesoro. Ella se aferraba a esos días, tratando de darle todo el amor y la alegría que podía, aunque su corazón se rompía con cada sonrisa que él le regalaba, consciente de que su tiempo juntos se agotaba. Pero Sofía no quería que David supiera la verdad, así que le contaba historias de héroes que vencían dragones y de niños que encontraban tesoros ocultos, esperando que, en su inocencia, él no se diera cuenta de la gravedad de su situación. Y un día, el inevitable adiós llegó. David se fue en una noche tranquila, mientras Sofía le cantaba su canción favorita. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba la voz suave de Sofía, y cuando ella terminó la canción, David ya no estaba allí. El vacío que dejó fue inmenso, un dolor indescriptible, una herida que parecía que nunca iba a sanar. Durante semanas, Sofía no podía siquiera levantarse de la cama. Su hogar, que una vez había estado lleno de risas y de vida, ahora parecía un lugar frío y vacío. El dolor era abrumador,
pero también lo era la culpa. Se preguntaba una y otra vez si había algo más que podría haber hecho, si había fallado como madre. Se cuestionaba por qué la vida podía ser tan injusta, por qué alguien tan pequeño e inocente había tenido que irse tan pronto. Luchaba con la ira, con la tristeza, con la desesperación. Se sentía perdida en un mar de emociones que no lograba comprender. Fue en ese momento de oscuridad, cuando el dolor parecía insuperable, que una amiga cercana le habló del estoicismo. Al principio, Sofía no quería escuchar nada. ¿Cómo podría algún tipo de filosofía ayudarla a sobrellevar una pérdida tan devastadora? Pero, poco a poco, las palabras empezaron a calar en ella. Le hablaron de aceptar lo que no se puede cambiar, de encontrar paz en la resignación, de entender que hay cosas en la vida que escapan a nuestro control, y que la verdadera fortaleza no está en resistirse a ellas, sino en aprender a convivir con el dolor sin permitir que nos destruya. Aunque al principio fue escéptica, Sofía empezó a leer más sobre el estoicismo. Comenzó a entender que la aceptación no significa olvido, sino aprender a vivir con lo que sucedió y honrar la memoria de David de la mejor manera posible, viviendo cada día con el mismo amor que él le había enseñado. Entendió que no podía controlar la muerte, pero sí podía controlar cómo enfrentaba la vida después de la pérdida. Lentamente, comenzó a encontrar una nueva forma de vivir, una manera de recordar a su hijo sin que el dolor la paralizara. Y así, con mucho esfuerzo, Sofía comenzó a reconstruirse. Sofía se dio cuenta de que, aunque David ya no estaba físicamente a su lado, su amor seguía vivo en ella. Cada recuerdo que tenía de él se convirtió en una chispa que la guiaba en su camino hacia la sanación. Decidió honrar su memoria llevando a cabo acciones que reflejaran los valores que había intentado enseñarle, la amabilidad, la generosidad y la alegría por las pequeñas cosas. Así, comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, ayudando a otros niños en situaciones difíciles. Sofía sentía que, al dar amor y apoyo a otros, de alguna manera estaba compartiendo el legado de su hijo. Un día, mientras ayudaba en un refugio para niños, conoció a una pequeña llamada Ana, que había pasado por una experiencia muy similar a la de David. La niña había perdido a su madre y, al igual que Sofía, se encontraba atrapada en un mar de tristeza. Al verla, Sofía sintió una conexión instantánea y se dio cuenta de que podía ofrecerle algo más que apoyo, podía ser un faro de esperanza en su vida. Así que decidió adoptar a Ana, convirtiéndose en su figura materna. El proceso de adopción no fue fácil. Sofía enfrentó muchas dudas y temores sobre si podría ser la madre que Ana necesitaba. Se cuestionaba si realmente podía llenar el vacío que había dejado la pérdida de David. Sin embargo, cada vez que se miraba en el espejo, veía no solo a la mujer rota que había sido, sino a la madre que David siempre había querido que fuera. Comenzó a practicar la autodisciplina que había aprendido del estoicismo, concentrándose en las cosas que podía controlar y dejando ir lo que no podía. A medida que compartía su amor con Ana, se dio cuenta de que el amor no se dividía, se multiplicaba. Ana y Sofía se convirtieron en un equipo, disfrutando de tardes de juegos, paseos al parque y noches de cuentos. Sofía también incorporó a Ana en sus actividades de voluntariado, enseñándole la importancia de dar a los demás. Juntas, comenzaron a visitar hospitales y centros de acogida, llevando sonrisas y un poco de luz a aquellos que más lo necesitaban. Durante estos momentos, Sofía sentía que el amor de David seguía vivo, su espíritu estaba presente en cada acción desinteresada que llevaban a cabo. Con el tiempo, Sofía aprendió a apreciar cada día, entendiendo que el dolor y la alegría pueden coexistir. No siempre era fácil, a veces, las oleadas de tristeza la invadían en momentos inesperados, como cuando veía a un niño en el parque que se parecía a David o cuando llegaba la fecha de su cumpleaños. En esos momentos, recurría a la práctica estoica de la gratitud. Recordaba que, aunque David no estaba físicamente con ella, había tenido la oportunidad de ser su madre, de amar y ser amada, y eso era un regalo invaluable. Así que, en lugar de hundirse en la tristeza, comenzaba a celebrar la vida que habían compartido, reflexionando sobre todas las lecciones que había aprendido a su lado. Además, Sofía comenzó a escribir un diario, una práctica que había escuchado recomendada por los estoicos. En él,
plasmaba sus pensamientos, reflexiones y emociones, y se convirtió en una herramienta poderosa para procesar su dolor. Escribir le ayudó a comprender que sus sentimientos eran válidos, pero que no debía permitir que dominaran su vida. Anotaba recuerdos de David, sus risas, sus travesuras y todo lo que había significado para ella. Con cada página, sentía que la carga se aligeraba un poco más. Sofía también se enfocó en cuidar su salud mental y física. Sabía que para poder ser una buena madre para Ana, necesitaba estar en un lugar emocionalmente estable. Así que comenzó a practicar la meditación y el ejercicio, actividades que le ayudaban a canalizar su energía de manera positiva. A veces, se sentaba en su jardín, cerraba los ojos y recordaba a David, sintiendo su presencia en cada hoja que se movía con el viento. Era su manera de sentirlo cerca, de mantener viva esa conexión que nunca se rompería. Con el tiempo, Sofía se volvió una defensora de la salud mental, compartiendo su historia y hablando abiertamente sobre el duelo. Empezó un grupo de apoyo en su comunidad, donde otras madres en duelo podían reunirse y compartir sus experiencias. A través de este grupo, Sofía se dio cuenta de que no estaba sola y que muchas otras mujeres estaban pasando por situaciones similares. Al escuchar sus historias, se dio cuenta de que el dolor se compartía y que hablar sobre él podía ser una forma de sanación. Cada sesión se convirtió en un espacio seguro donde las lágrimas se mezclaban con las risas y donde el amor por sus hijos se mantenía vivo a través de los recuerdos compartidos. Aunque los días difíciles nunca desaparecieron por completo, Sofía encontró fuerza en la comunidad que había creado. Cada vez que veía a Ana reír o sonreír, su corazón se llenaba de una mezcla de dolor y alegría, una emoción compleja que aprendió a aceptar como parte de su viaje. Entendió que la vida es un tejido de momentos de luz y sombras, y que cada hilo cuenta una historia que merece ser honrada. Un año después de la muerte de David, Sofía decidió organizar un evento benéfico en su memoria, donde recaudó fondos para apoyar a niños enfermos. Era su manera de honrar su legado y de asegurarse de que su espíritu siguiera vivo. Con cada sonrisa, cada risa compartida y cada lágrima derramada, Sofía sentía que estaba convirtiendo su dolor en propósito, una manera de trascender la pérdida y mantener viva la esencia de su hijo. El evento fue un gran éxito y reunió a muchas personas de la comunidad, todas unidas por la causa. Mientras hablaba en el escenario, recordando a David y su luz, Sofía sintió que el amor que había dado y recibido nunca había desaparecido, simplemente había encontrado una nueva forma de manifestarse en su vida. A lo largo del tiempo, Sofía aprendió a vivir con su pérdida, pero también a celebrar su vida. La historia de David se convirtió en una parte integral de su identidad, y aunque nunca dejaría de extrañarlo, había encontrado una manera de seguir adelante, de reescribir su narrativa en lugar de dejarse vencer por el dolor. La vida no siempre es fácil, pero la fortaleza que había cultivado a través de su amor y su conexión con David la ayudó a enfrentar cada día con esperanza y gratitud. La filosofía estoica que había descubierto no solo le proporcionó consuelo en su dolor, sino que le enseñó que en la aceptación y la resiliencia hay un camino hacia la paz interior. Hoy, Sofía sigue ayudando a otros a encontrar su camino a través del dolor. En su corazón, David siempre ocupará un lugar especial, y a través de su vida, sus enseñanzas y su amor continúan vivos. Aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecerá por completo, la historia de Sofía es un recordatorio de que incluso en la oscuridad, siempre hay luz, que el amor tiene una forma de trascender el tiempo y el espacio, y que cada día es una nueva oportunidad para vivir, amar y recordar.